Y para obedecerte necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu fortaleza, discernimiento, sabiduría, sensibilidad para oírte, Señor. Porque si estamos esta noche aquí es porque queremos hacer tu voluntad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y todos los que hemos venido en esta noche, Señor, hemos obedecido al Espíritu. Por tanto, ninguna condenación hay, ninguna acusación hay, ninguna distracción, Señor, que nos arrebate la semilla que tú pones en nuestro corazón. Mi corazón es buena tierra, Señor, que dará su fruto, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Puede tomar su asiento? Siendo prudentes. Yo trato siempre de ponerle un título a los mensajes. A veces me cuesta, porque son bastantes mensajes en el año. Es como una película, ¿no? Una película sin título, pues, ¿qué estás viendo? Pues no sé. Nomás le prendí, ahí estaba. Entonces el mensaje, hermano, tiene hay ciertas técnicas para que se nos quede, para que se nos grabe. Y una de ellas importante es el título. Y el Señor me ha puesto en el corazón y muy fuerte el poder predicar acerca de los últimos tiempos. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces habla de una preparación de la iglesia. Porque ahora nuestra preparación es como esposa de Cristo. Porque vamos a vivir con Él por la eternidad. Entonces, ¿cómo vamos a vivir con nuestro esposo si no lo conocemos? Si no sabemos vivir como a Él le agrada. Si no sabemos, entonces ese tiempo es un tiempo de preparación. Y el día de hoy vamos a hablar de siendo prudentes. Había infinidad de opciones. 2 Corintios 2:11, apunte por favor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, en otras palabras, Satanás quiere tomar ventaja sobre nuestras debilidades. Satanás no viene por el lado fuerte. Satanás no viene por el lado donde estamos armados. Siempre busca los lugares bajos, los lugares desprotegidos. Y dice que no ignoremos o no ignoramos sus maquinaciones. Entonces la vida en Cristo, hermano, no consiste solo en dejar de hacer cosas malas. Hay gente que se limita a dejar de hacer lo malo. Es que ya no hago lo malo. Pastor, ya no soy adúltero. Pastor, ya no soy borracho. Pastor, ya no soy, etcétera, etcétera. Y como que ahí nos detenemos. Y todas esas cosas malas que hacemos son para nuestro propio beneficio o para nuestro perjuicio. Dios está sentado en su trono y lo que hacemos o nos beneficia, nos ayuda o nos arruina y nos mata. No le hacemos ningún favor a Dios. Entonces la vida cristiana no solo consiste en dejar de hacer cosas malas, sino que también en hacer cosas buenas, cosas que le agradan a Dios. No basta con dejar de hacer lo malo, hay que comenzar a hacer lo bueno. ¿Cuántos me entienden? Hermano, la vida cristiana no consiste solo en defenderse. A veces andamos corriendo, defendiéndonos, nada más huyendo, como que viniera la llorona atrás de nosotros. Ay, pastor, la llorona, y corremos, y corremos. Esa no es la vida cristiana. Sí, hay tiempo de correr, hay tiempo de huir. Tremendo, ¿no? Porque a veces cuando es tiempo de huir, enfrentamos. Cuando es tiempo de enfrentar, huimos. ¿Sí o no? ¿Somos honestos o no? Con su jefe, que es malgeniudo, gritón, enojón. Sí, jefe, lo que quiera. Y cuando llega a su casa, muy Pancho Pantera. Aquí se hace lo que digo. Aunque se enoje, no importa. Entonces, hermano, no solo es defenderse, también hay que atacar. No hay que esperar que Satanás venga a golpearnos. Hay que atacarle. Las victorias más grandes de la Biblia, las victorias más grandes de los hombres santos de Dios, ganaron porque atacaron. Dice que en una ocasión hubo una confederación de reinos,
países, 5 países, hermano, se unieron y tomaron Sodoma y se llevaron secuestrado a Lot, el sobrino de Abraham. Él no era soldado, él no era general, él no tenía un ejército, y agarró a 318 muchachos, sus criados, nacidos en su casa, jovencitos, patojos, dicen en Guatemala, chirís, ¿cómo dicen en su país? Chibolos, o yo no sé cómo le digan. Y con ellos los sorprendió de noche y tuvo una de las victorias más grandes de toda la Biblia. ¿Cuándo atacó? No cuando defendió. Entonces, hermano, hay veces que hay que lidiar con las pruebas que tenemos. O sea, estamos pasando por una prueba, una dificultad. Hay que lidiar, hay que ver cómo salimos victoriosos de esa prueba. Pero hay veces que hay que prevenir esas pruebas. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hey, no vaya Satanás a tomar ventaja de sus debilidades, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuántos se entienden esto? ¿Cuántos se entienden? Dice, hermano, en el Salmo 1 habla de la calamidad del hombre que está en pecado, la persona que está en pecado. Pero la segunda parte dice, al contrario, aquel cuya ley, en la ley de Dios está su delicia, medita de día y de noche en ella, va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Mire qué importante, fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo le va bien, todo le funciona. No hay fracaso, no hay caída, hermano, no hay marginación de error. ¿Por qué? Porque medita en la palabra de Dios y se previene. Dice su palabra que el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio se lo lleva entre los pies. Le agregué yo. Entonces, hermano, es muy importante entender los tiempos. Es muy importante lo que está pasando. Es muy importante discernir para no hacer las cosas fuera de tiempo. ¿Cuántos me entienden? En una ocasión yo no tenía dinero para comer. Nada. Me quedé en nada. Y andaba buscando quien me prestara. Préstame 20, no tengo. Préstame 20. Anduve y no me prestó nadie. A los días me habían pagado, recién pagado, y tenía dinero. Y viene, los 20 que me pediste, es que ya es muy tarde y no los quiero. Los necesitaba en el tiempo correcto, ahora no los necesito. Escúcheme bien, y muchas veces cuando nosotros no entendemos, damos a Dios lo que es fuera de tiempo o hacemos cosas fuera de tiempo. La palabra de Dios, Eclesiastés 3:2, mire lo que dice. No lo voy a leer todo, pero todo tiene su tiempo y todo lo que requiere bajo el cielo tiene su obra. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, etcétera, etcétera. Léalo en su casa. Todo tiene su tiempo. El problema, hermano, que cuando nosotros no entendemos, lloramos cuando es tiempo de reír y reímos cuando es tiempo de llorar. Cuando es tiempo de construir, derribamos. Y cuando es tiempo de derribar, construimos. Es terrible cómo Satanás trabaja y maquina cómo hacernos errar del propósito de Dios que Él tiene para nuestra vida, con cosas que, hermano, ni nos la esperamos. Por eso Pablo les dice a los corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es tremendo esto, hermano, el ignorar las cosas. Pablo dice en otra parte de Corintios, no ignoremos los dones del Espíritu Santo. No ignoren los dones. Son sus herramientas, son sus armas. Es con lo que ustedes van a trabajar, desarrollarse. Fueron dados para la edificación de la iglesia. Pero acá dice, no ignoren las maquinaciones de Satanás, para que no tome ventaja sobre ustedes. Y muchas veces las ignoramos. Maquinar, hermano, significa tramar, conspirar, integrar, enredar. Hermano, Satanás tiene un reino muy bien organizado.
y perseverante. Si no puede hoy, viene mañana. Y si usted le dice no mañana, viene pasado mañana y viene. Pero la Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo no pierde tiempo. Dele un aplauso al Señor, no al diablo. El diablo, cuando mira que no puede, se va a buscar a otro dormido por ahí. Ignorar, hermanos, significa desconocer, desatender, desechar. Y el Señor está diciendo: no ignoren que Satanás está buscando cómo enredarlos para luego matarlos, para desviarlos del propósito de Dios. ¿Cuántos se entienden? Entonces, hermano, en la iglesia de Corintio hubo una división tremenda. La iglesia estaba dividida, así como el país de Estados Unidos está dividido. 50% azules, 50% rojos, 50% burros, 50% elefantes. Así son los partidos políticos. No me mire así. Pero qué tremendo que esa división llegue en la iglesia. No es posible que un cuerpo esté dividido. Un cuerpo dividido es un cuerpo muerto. Y esta división ocurrió por ideales. Había un hombre que andaba de novio con la esposa de su padre, con su madrastra. Y llegaban a la iglesia y como si nada, hasta privilegio tenían, yo no sé. Y Pablo, estando lejos, les dice: hey, ¿que no tienen sangre en sus venas? ¿Que ustedes no saben que van a juzgar el mundo? ¿Cómo ese inicuo lo permiten que esté ahí? Expúlsenlo y entréguenlo a Satanás. Y toda la gente le empezó a agarrar odio al pobre hermano, que era en Corintio, hermano, una ciudad griega. Esos eran perversos. Vienen a la iglesia cuando las personas son nuevas, vienen con un montón de cosas, pero esas cosas tienen que irse yendo con el tiempo, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y le agarraron tanto odio que después le tenían resentimiento. Y es por eso que Pablo les dice: hey, el resentimiento que tienen en su corazón, aquí es donde le da un codacito a su hermano, es una maquinación de Satanás. O es que me cuido del pecadote grande. No, son cosas pequeñas. Satanás entra por los muros bajos. Por eso es necesario que no ignoremos sus planes, sus propósitos. Dice Salomón en Cantares, póngame bien atención, Cantares 2:15: cazaos las zorras. Las zorras, hermanos, son unos animalitos pequeñitos así que hacen tanto daño. Las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Los grandes propósitos que Dios tiene para ti pueden ser arruinados por zorras tan insignificantes que ni nos damos cuenta. Echan a perder las grandes viñas porque nuestras viñas están en cierne. Nuestras viñas están en flor, nuestras viñas están a punto de dar fruto, está a punto de ocurrir un milagro, está a punto Dios de derramar su gloria, su gracia. Pero esas pequeñas zorras echan a perder todo. Las grandes cosechas frustran el trabajo, frustran, hermano, la santificación, todo lo que hacemos. Esas pequeñas zorras echan a perder las grandes cosechas. Esperamos una gran cosecha, hay grandes expectativas, pero esas zorras pequeñas, aquí es donde me ayuda, diga pequeñas. Pequeñas, casi no se ven. A veces esperamos un ciclón o un torbellino, ¿no? O un gigante, ¿no? Agarramos las 5 rocas en nuestro morral y esperamos al gigante. Y viene una zorrita y nos derrota y nos hace daño. ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? Hermano, las cosas pequeñas nos arruinan la vida. Esas cosas pequeñitas que ignoramos, que pasamos por alto, esos pecaditos blancos, esas cositas que al fin todo el mundo las hace.
y etcétera, echan a perder. Eclesiastés 10:1, mire lo que dice, ponga bien atención: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Quién se preocupa de una mosca muerta? ¿Cuántos están conmigo? ¿Quién se preocupa de algo tan simple? Hermanos, si enfrente de mi calle hay un perro muerto, yo llamo a la ciudad que se lo levanta. Uy, no, un perro muerto, uy, no, qué olor. O una rata, pues de perdida, que a veces se caen en la pared y huele en la casa. O los gatos, etcétera. Pero ¿a quién se le ocurre preocuparse por las moscas muertas? Si están en todo lugar, si donde quiera andan. Y dice la palabra de Dios que estas moscas también huelen, apestan y echan a perder el buen perfume, el olor fragante. ¿Cuántos me entienden? ¿A quién le preocupa una mosca? Pues así trabaja Satanás, con cosas pequeñas, insignificantes, inofensivas, casi sin importancia. Es lo que Pablo está diciendo. Él no ignore sus maquinaciones. Él no viene con cosas grandes, él no viene con cosas gigantes. Él viene con pequeñas cosas que se meten a tu vida y te destruyen, o destruyen el plan de Dios para ti. ¿Cuántos entienden? A continuación, hermano, vamos a empezar a predicar. Vamos a ver algunas pequeñas horas. Encontré como 2800, pero no se las voy a dar todas hoy. ¿Qué usa Satanás para maquinar en contra de nosotros y vencernos? El Señor dice, Apocalipsis, las iglesias: al que venciere, el que persevere hasta el fin. El Señor no habla de los que renuncian. En inglés, la Spanglish, los que cuitean. Nunca me gustó eso, pero se usa. Hermano, Dios está esperando. Vamos a ver unas pequeñas zorras. Zorra número 1, o zorrita: la lástima. No le tenga lástima a Satanás. Satanás, hermano, usa la lástima para convencernos. Ay, pobrecito. Ay, mira esto, mira aquello. No pobreteé a Satanás. Como ya le dije antes, si David no toma la espada de Goliat y lo remata, Goliat se levanta y mata a David. Muchas veces tenemos lástima del enemigo, pero el enemigo usa la lástima para manipularnos y que lo dejemos vivo. Yo tuve un patrón que era tremendo. Mi patrón me seguía hasta el baño y esperaba cuánto tiempo tardaba ahí. Era horrible. Era mentiroso, era difamador, nos querían dar aumento y él no quería. Él era como un dictador. Y un día llegó el hijo del jefe a trabajar en incógnita, el hijo del manager general, y empezó a mirar cómo estaban las cosas y le dijo a su papá. Y vino el papá y nos dijo a los trabajadores: una palabra que digan en contra de él y lo corremos. Solo dígame a alguien uno en contra de él. Aquel hombre, hermano, se humillaba, se hincaba y decía: muchachos, no somos hermanos de sangre hispanos. Y empezaba, hermano, como por 2 semanas llorando. Yo le conté a mi esposa, me dijo mi esposa: ni se te ocurra hablar tú, no seas tú. Hermano, 2 semanas pasaron. El hombre es como el esposo golpeador. ¿Cuántos han visto la escena del esposo golpeador? Cuando quiere conquistar nuevamente a la mujer, o viceversa. A veces ya uno no sabe ni si es hombre o mujer, ¿no? A veces la mujer es la golpeadora. Pero bueno, el caso es el mismo. Y cuando ya consigue lo que quiere, se vuelve en contra, mucho más peor que antes. Este jefe, hermano, cuando 2 semanas pasaron y ya el jefe al final quitó a su hijo, se volteó y corrió a todos aquellos, los despidió, los que no quisieron denunciarlo.
Así trabaja Satanás. Esto no es nuevo. El pueblo de Israel, escúcheme bien, destruyó con el poder de Dios la ciudad más poderosa de Canaán, Jericó. Jericó, hermano, era una ciudad impenetrable, invencible, y con el poder de Dios, solo danzando, hermano, cantando, alabando, los muros se destruyeron. Cayó el muro, cayeron, y ellos tomaron, hermano, la primera ciudad. La segunda fue Ai. Era un pueblo que venía conquistando. Por fin habían entrado a Canaán. Por fin habían logrado, hermano, la conquista. Tremendo miedo que causaron alrededor. Destruyeron, hermano, las grandes ciudades. Pero vinieron unos de un pueblito llamado Gabaón. Josué 9:3. Vino una pequeña zorra. Diga conmigo, una pequeña zorra. 9:3, mire lo que dice Josué. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho en Jericó y Ai, usaron de astucia. Métase bien las maquinaciones de Satanás. Él usa de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores. Satanás se finge amigo, Satanás se finge embajador, Satanás se finge inofensivo. Y tomaron sacos viejos, sobre sus asnos cueros viejos de vino, rotos, remendados. Ay, pobrecito. Zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían por el camino seco y mojoso. Pero eran sus enemigos. Y a veces Satanás se acerca como tu amigo, cosas inofensivas, cosas que no tienen nada de malo. Una zorra pequeña. Se dejaron engañar, se dejaron guiar por las apariencias. Y les arruinaron la vida. Escúcheme bien, nunca Israel pudo conquistar todo Canaán. Nunca pudieron tener la victoria completa sobre todos sus enemigos. Nunca conquistaron todo el terreno, la herencia que Dios les dio, porque una pequeña zorra, los de Gabaón, usaron de astucia, los engañaron y cayeron en la lástima. La pena, la conmiseración, los pobrecitos de Gabaón. Hermano, el pecado no es pobrecito. Quiero que entienda ahorita la sociedad, aún los gobiernos, aún las escuelas, aún todo el mundo quiere meternos en la cabeza la idea, la lástima por el pecado. Escúchame bien, el pecado usando personas, usando grupos, usando sociedades. ¿Cuántos se entienden? Usando comunidades. Es la comunidad de no sé qué y no sé cuánto, y nos meten lástima y compasión, pero en realidad es pecado. La paga del pecado es muerte, hermano. Estas cosas pequeñas. Dice 9:14. Los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Es que pastor se mira, es que se ve, hermano, aunque se vea, aunque se mire, usted tiene que consultar a Dios. Tenemos al Espíritu Santo, nuestro consolador, que nos guía para ver si las cosas son reales o no, para que no nos dejemos engañar. Y Josué hizo paz con ellos, celebró alianza con ellos, concediéndoles la vida. También lo juraron los príncipes de la congregación, y nunca pudieron deshacerse de los de Gabaón. Aunque eran molestos, aunque eran inicuos, aunque no les traían la completa paz, hermano, la satisfacción por tener lástima de Satanás. No le tenga lástima a Satanás. No le tenga lástima a los enemigos. No le tenga lástima a los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Número 2, zorra número 2. El miedo. Es increíble, hermano, si pusiéramos un detector de miedo en la entrada de la iglesia, estuviera pitando todo el día. Pi, 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 pi. ¿Por qué tienes miedo?
La Biblia dice 365 veces: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Porque el miedo llama, hermano, lo que le tenemos miedo. Dice Elías, el gran profeta Elías, mire bien, con su oración, solo con su oración cerró el cielo, y el cielo no llovió por 3 años y medio. Dijo: cielo, no llueve, y no llovió por 3 años y medio, para castigar al reino perverso de Jezabel y Acab. Después de 3 años y medio aparece y hace una gran reunión, hermano, con 450 profetas de Baal, más el pueblo de Dios. Quiero que se imagine un estadio lleno. 450 contra Elías. Y les dice: vamos a probar quién es Dios. El Dios que conteste la oración, ese será nuestro Dios. Si Baal contesta, adoren a Baal. Pero si Jehová contesta, se adoran a Jehová, se convierten a Jehová. Trato, y hubo un trato, hermano. Empezó la contienda, empezaron los 450 profetas de Baal a invocar a Baal, pero como Baal no sirve, no es Dios, no es nada, no pasó nada. Y viene Elías lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción, y le dice al Señor, escúcheme bien, primero hace que mojen el sacrificio, que tiren agua, zanjas de agua, era imposible que ardiera, y clama a Dios: Señor, si tú me mandaste a hacer esto, prueba que tú eres Dios en medio de toda la multitud. Desciende fuego del cielo, consume el sacrificio. Toda la gente se llenó de alegría, hermano, era un culto glorioso. La gente salió de la iglesia listos para dejar el pecado, para comenzar de nuevo, para buscar a Dios. Qué tremendo. Y dijo Elías: vamos, llévenlos al arroyo de Sison. Y los degolló a los 450. Después oró a Dios. El cielo volvió a abrirse y comenzó a llover. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo se lo estoy contando muy fácil, pero quiero que entienda. Nosotros, una mala cara nos desanima, un cansancio. Este hermano abrió el cielo, cerró el cielo, hermano, salió fuego del cielo. Pero cuando la unción se fue, el domingo como en la madrugada, el lunes como en la madrugada, ya que se pasó la euforia del servicio, ya que ya no se sentía el escalofrío, el pelo parado y todas esas cosas hermosas que sentimos, que son reales. Si usted las siente, denle libertad al Espíritu Santo. Aquí puede darle libertad. Grite, llore, haga lo que quiera, brinque, nomás no golpea a nadie, pero tiene libertad. Primera de Reyes 19:1. Cuando ya pasó todo esto, ¿cuántos me están entendiendo? Cuando ya el nombre de Elías era famoso, ya no era un donadie, ya no era un cristianete normal, ya era un hombre que cerraba el cielo, abría el cielo, ya era un hombre de respeto, ya era un hombre con unción, ya era un hombre renombrado, conocido en el trono de Dios, pero también conocido en el trono de Satanás. Si queremos que Dios nos conozca y nos bendiga, también Satanás lo conoce. Por eso nos ataca, porque él sabe quiénes somos, él sabe lo que Dios va a hacer con nosotros. Y una vez que pasa esto, Elías, 1 Reyes 19:1-3, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, si aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Quiero que me ponga bien atención. Abrió el cielo, cerró el cielo, mató a 450, los degolló, hizo un río de sangre de los enemigos de Dios. Los cuervos le llevaban comida. Una viuda, mano pobre, muriéndose, lo alimentó por 3 años y medio. Y luego lo amenazan. Una mujer diabólica le manda un mensajito
y lo amenaza. Y él temió por su vida. Óigame, si se acaba de enfrentar a una ciudad entera, a un país entero, ¿de dónde viene todo esto? Miró el peligro y huyó para salvar su vida. Qué pequeña zorra destruyó a Elías. Hermano, el miedo. ¿En serio, Elías? Estás bromeando, ¿va? O sea, te acabas de enfrentar a todo esto, hermano, todos estos peligros. Estuviste a punto de morir de hambre. Hermano, y esta pregunta va para ti. ¿De cuántas Dios te ha sacado? ¿De cuántas Dios te ha ayudado? ¿De cuántas maneras Dios te ha defendido, te ha cuidado? ¿Por qué seguimos teniendo miedo? ¿Por qué seguimos temerosos con las amenazas de Satanás? Solo le mandó un mensaje. De aquí a mañana tú vas a estar como uno de ellos. Y tuvo miedo y se fue. Vino a Berseba. Elías se quemó. Elías se agotó. Elías, como dicen en la mecánica, se desvieló. Se acabó. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay mucha gente en la iglesia acabada, que hay mucha gente en la iglesia retirada, que hay mucha gente en la iglesia que ya no avanza, ya no vive, está muerta, porque una pequeña zorra le ha venido a arruinar la vida. El miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Berseba, hermano, es el lugar del juramento. Berseba es un lugar de retiro. Es un lugar donde van los jubilados. Jubilado tan joven y ya jubilado. Jubilado en la fe, ya no cree, ya no trabaja, ya no hace, está con miedo, está con temor. Y si esto y si aquello, dígame a qué le tiene miedo y le digo lo que le vendrá. Hermano, una sola amenaza de Jezabel lo metió a una depresión tan fuerte que quería suicidarse. ¿Cuántos se quieren suicidar? Levante su mano. Arrepiéntase. Esa zorra de miedo, de temor, hermano, de oír las falsas noticias, de creer más lo que está pasando en el mundo, de oír las amenazas. ¿Qué amenazas de qué? Si le van a cortar la cabeza. Ay, no, los de acá no les gusta. Le van a cortar la cabeza, le van a poner una espada, una guillotina, un arma y le van a decir: niega a Cristo o te mueres. Usted va a tener la opción de vivir por un poco de tiempo, como Judas. Vienen estos tiempos. Si no lo cree, vuélvalo a pensar. Esta es la preparación, hermano. Él se retiró a Berseba. Esta pequeña zorra lo metió en depresión. Hermano, tal vez no se suicidó físicamente Elías, pero a partir de ahí, póngame una atención, Elías fue inútil. No volvió a hacer nada más por Dios. Ni chicha, ni limonada. Nada. Solo era un ser que tal vez iba a la iglesia, tal vez ponía su cara de santo, pero en realidad estaba muerto. Era como un zombie. Era un hombre en depresión. Era un hombre en tristeza. Era un hombre lleno de temor. Era un hombre que le creía a todo mundo menos a Dios. Amargado. Amargado. La amargura le corría a Elías por una pequeña zorra. Se convirtió en un profeta amargado, a tal grado que vino un rey, el rey de Israel, hermano, mandó 50 soldados a que lo llevaran, lo custodiaran, porque quería consultar a Dios, estaba enfermo. Y fue con Elías: vayan con el profeta Elías, que me venga a ayudar. Pero el amargado no quería. Hay mucha gente, hermano, necesitada. Hay mucha gente allá afuera que necesita palabra, que necesita un consejo, que necesita visita, que necesita, hermano, infinidad de cosas. Pero Elías estaba amargado, metido en su cueva, metido en su trauma, porque lo amenazó Jezabel. Le enviaron 50 hombres y decía: si yo soy varón de Dios, descienda fuego y te consuma a tus 50, y los quemaba. Y venía otro grupo de soldados, los volvía a quemar. Hasta que el tercero dijo: oye, Elías, pues yo no tengo la culpa, me están mandando a que te lleve.
y ya fue con él. Hermano, yo quiero hablarle a usted. La amargura en nuestro corazón es una zorra que creció y está echando a perder el plan de Dios para nuestra vida. Incluso cuando Dios llamó a Eliseo, el que lo iba a suplir, no sé. Dice que pasó Elías y Eliseo sintió su manto. Y Eliseo volvió y le dijo: déjame que bese a mi madre, mi padre, y te seguiré. ¿Y quién te invitó a ti? ¿Y quién te invitó a seguirme? No sé quién me está entendiendo. Cuando una persona está amargada, ya no trabaja, ya no hace nada, solo piensa en sí misma, en su comodidad, en lo que le afecta a ellos. Es un profeta que tal vez en el pasado abrió y cerró el cielo, mató a 450 hombres, cambió el corazón de la nación hacia Dios, porque eso es lo que hizo, pero termina amargado, lleno de miedo, de amenaza, de acusación, manipulación. Zorra número 3. La mentira. La falsedad. Vivimos vidas dobles. En la iglesia somos uno y allá afuera somos otros. Falsos. ¿Cómo estás? Gusto de verte. Y cuando se va, bueno que se fue, yo no lo aguantaba. Falso, hipócrita. El amor se hace sin fingimiento. Hermano, Abraham, escúcheme bien, cuando vivía en Ur de los Caldeos, recibió una promesa. Sarai, él se llamaba Abraham Sinach, ella Sarai. Sarai quiere decir dominante, manipuladora, y era estéril. Y Abraham Sinach significaba padre. Y Dios le cambió el nombre, le puso la H, Abraham, padre de multitudes. Y a Sarai le puso Sara, señora princesa. Tenía 75 años, su mujer 65. Y Dios le dio una promesa: sal de tu tierra, de tu parentela, yo te voy a dar un hijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Abraham salió de Ur de los Caldeos. Pero Abraham vivía en una mentira, una pequeña zorra. Y la pequeña zorra en la que llegó a la vida de Abraham es que él decía a todo lugar donde iba que Sara era su hermana. Porque Sara era hermosa. Porque Sara, hermano, tenía gracia. Y él utilizaba la gracia y la hermosura de Sara para sobrevivir él. Y hay mucha gente en la iglesia que no tiene su propia relación con Dios, que no tiene su propia fuente, sino que vive de los demás. Una completa mentira de apariencia. Génesis 12:11, ya vamos a terminar, no se me duerman. Aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Dónde está el padre de la fe? ¿Dónde está el cristiano que cree en Cristo? ¿Dónde está el que se entregó a Cristo y depende de Él? Es mentira, no depende de Cristo ni depende de Él. Dependemos de las circunstancias, dependemos del ambiente donde vivimos, dependemos más de las noticias, dependemos más de nuestras emociones que lo que dijo Cristo, que lo que dice Dios en su palabra. Y, hermano, y Abraham vivía en una mentira. Esa era su pequeña zorra. Una vida doble. Cuando nadie lo ve, cuando el pastor está lejos. ¿Y sabe qué? Estuvo a punto de perder la promesa, porque el faraón de Egipto tomó a Sarai por mujer
Y cuando la tomó, la matriz de todos los hombres, de todas las gentes, mujeres obviamente, de los egipcios se cerró. Se cerró la matriz de los animales, porque donde hay mentira, esa zorra trae esterilidad. Hoy conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Las pequeñas zorras hacen estériles las viñas en cerne, las viñas en flor, aquel prospecto a cosecha, aquel fruto, hermano, esta zorra llamada mentira. Hizo muchas cosas desde que salió de Ur, pero esa pequeña zorra de mentira lo mantenían estéril. Esas mentiritas piadosas, esas cosas que pasamos desapercibidos. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué me siento como estancado? ¿Por qué me siento como detenido? Y me aburro, me voy, me vengo y estoy pensando en irme. Me quedo, me voy y no nos estabilizamos porque somos estériles, porque vivimos una vida de mentira, porque no nos hemos entregado a Dios completamente. 25 años, más de 25 años, Abraham viviendo en una mentira. ¿Cuántos se entienden? Génesis 22, mire, ya han pasado. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, ya era Sara. Ya no estaban en Egipto, no estaban en Gerar con Abimelech, el rey de los filisteos. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y Sara es la promesa de Dios, que casi se la lleva a Egipto el faraón, y ahora casi el rey de los filisteos se la lleva. Y el Señor le habló a este Abimelech y le dijo, esa mujer es esposa de un profeta, tú la tocas y yo te mato. Y dijo Abimelech, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Dios le tuvo que hablar a Abimelech. Ya me entendió. Dios tuvo que hablarle a un rey pagano, porque el Hijo de Dios no quiso oír a Dios. Cuando estuvo a punto de matarlo, lo confrontó. No fue hasta que Abraham decidió matar esa zorra y cerrar los portillos de esa viña por donde entran, que Dios cumplió su promesa. Génesis 21:1. Y visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como le había hablado. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Abraham decidió cazar las pequeñas zorras. Una vida de mentira falsa. Fue hasta entonces que la viejita de 90 años quedó embarazada. 90 años. Lo que no pudo hacer de joven con su mentira, cuando ella decidió entregarse, Dios cumplió su promesa. Pongámonos de pie, por favor. Para que Satanás no tome ventaja de ti. Para que Satanás no tome ventaja de ti. No ignores sus maquinaciones. Esas pequeñas zorras que han entrado, insignificantes, tal vez invisibles,
nadie se da cuenta. Son las que te mantienen detenido. No te dejes engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para su carne heredará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu heredará vida eterna y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Hermanos, si no cazamos esa zorra, hermano, que nos dejamos engañar muchas veces, pretendemos ser engañados, pero en realidad sabemos lo que estamos haciendo. Mientras no cacemos esa zorra, no podremos conquistar toda nuestra herencia. Escúchame bien, hay tantas cosas que Dios tiene para ti. Hay tanta herencia que Dios tiene para ti. Porque mis pensamientos no son como los tuyos. Pero esas zorras no permiten, hermano, que vivamos una vida plena en Cristo. Esas pequeñas zorras insignificantes que están ahí, que tú sabes cuáles son. También es el miedo, la opresión, la acusación, la baja autoestima, la timidez, que nos van a amargar y no nos van a permitir ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Piensa cuántas cosas te ha dado Dios, cuántas veces te ha respondido, ha oído tu clamor. Cuando clamaste, cuando lloraste, Él escuchó. Has pasado por cosas tan difíciles que no te volviste loco solo porque Dios te ayudó, pero son cosas tan difíciles y crees que Dios no estaba ahí. Dios estaba ahí. ¿Cuántas veces has intentado suicidarte y te viene un miedo? Es Dios, es el Espíritu de Dios que te ha cuidado. Te ha sacado de hoyos, del hoyo de la desesperación. Por eso el salmista se obligaba a sí mismo en el Salmo 103 y decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermanos, si no cazamos esa zorra, nos va a pasar lo que Elías. Nos vamos a convertir en cristianos amargados, en hijos de Dios, dando mal ejemplo, con un carácter tan terrible, sin fe, llenos de miedo, llenos de timidez, peor que los que no conocen a Dios. Y Dios te está hablando, Dios nos está hablando. Son pequeñas zorras que están ahí, que tenemos que cazarlas, porque van a arruinar la cosecha, van a arruinar las viñas en cierne. Y la mentira, la falsedad, la hipocresía, la cual nos mantendrá siendo estériles. No hay vida en la hipocresía, en la vida doble. O somos o no somos. Dios te quiere ayudar. Los frutos del Espíritu vienen de una relación con Él personal. No vienen de nosotros mismos, no vienen por fuerza de voluntad, no vienen porque nos proponemos, vienen porque tú le dices: Señor, yo quiero que produzcas fruto en mí, quiero ser uno contigo. Solo así vienen los frutos. Jesús tenía hambre y dice que había una higuera que tenía hojas verdes, apariencias. Y dice la Biblia que no era tiempo de higos. O sea que si no tiene hojas, no hay problema. Pero esta higuera aparentaba
Cuando Jesús quiso tomar fruto no halló nada y dijo: nunca más coma de ti fruto nadie. Y la higuera se secó porque fue maldecida. Mi querido hermano, levanta tus manos en esta hora. Esas pequeñas zorras que han vivido en tu vida, tal vez por décadas, tal vez por años, meses, semanas. Oh, en Abraham tenía más de 25 años. Y esas zorras le estorbaban, esas zorras le estorbaban, esas mentiras le estorbaban, esa vida doble. ¿Por qué andar cargando cosas que no son tuyas? Vengan a mí los trabajados y cargados, para que descansen en mí. Yo les haré descansar. Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, Dios te quiere dar descanso hoy. Levanta tus manos y dile: Señor, yo no lo puedo hacer solo. El Señor sabe, por eso te dice: casemos. El esposo le dice a la esposa: casemos. Casemos esas zorras, esas pequeñas zorras que están retrasando el plan, que están retrasando la promesa, que están retrasando la herencia, que no te dejan disfrutar. Porque estoy amargado, porque no puedo ser feliz si estoy en Cristo. Porque hay unas zorras, pequeñas zorras que han entrado a tu vida, pero el día de hoy es tu oportunidad de cazarlas junto con el amado y echarlas fuera, y Él va a restaurar tu vida. Ven, Espíritu de Dios. Levanta tus manos, hermano, concéntrate en ti. Ven, Espíritu Santo.